Perdón, pero ya saben, aquí anda la cachorra de la casa. Bien. ¿Se pueden ver, chicos? ¿Me escuchan bien? Espero que me escuchen bien. Sí, doctor. Bien, gracias, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con Vibrio cólera, porque Vibrio cólera no es que sea extenso, sino que tiene unas características clínicas que son muy fáciles de identificar a los pacientes. ¿Qué hay que decir primero dentro de las generalidades para Vibrio cólera? ¿Sí? Es una infección intestinal causada por una bacteria y uno de los grandes sellos distintivos, por así decirlo, de la enfermedad es que va a provocar diarrea secretora pero profusa, ¿sí? Lo primero que tienen que asociar con relación a vibrio cólera y cólera en general es que de todas las enfermedades diarreicas que existen, ya sean virales, ya sean bacterianas, ya sean parasitarias, vibrio cólera es la que tiene una mayor cantidad de secreción de agua, ¿sí? O sea, es básicamente un paciente que si no se le da un buen tratamiento, podría caer en una enfermedad moderada a grave de una forma muy rápida, ¿sí? Ahora, y eso también hay que considerarlo. Una gran cantidad de enfermedades, o más bien de pacientes que adquieren la infección por vibrio cólera, puede inclusive pasar como asintomático o infecciones leves. Entonces, ya sabemos quiénes son los que tendríamos que vigilar más de cerca con relación a las posibles complicaciones que podrían aparecer, ¿sí? Sobre todo los niños. Recuerden que ellos son los más susceptibles, por lo menos de lo que hemos visto, a las infecciones del tracto respiratorio superior, inferior, y de ahí a las enfermedades entéricas. Entonces, ellos son los que hay que vigilar muchísimo más. Bien, bueno, se habla muchísimo que inclusive hay en una gran cantidad de libros que se dedican a la investigación de la microbiología, hablan inclusive de las referencias históricas que ha tenido la descripción de este tipo de enfermedad. Bien, yo no les voy a hablar de historia, digo, ya yo doy una clase y creo que es más que suficiente porque no soy como el experto en historia, únicamente les comentaré algunas cosas, pero hay que entenderlo que durante toda la documentación que existe de la medicina, vibrio cólera ha causado enfermedad endémica, enfermedad epidémica y enfermedad pandémica. Bien, de hecho, por lo menos se han documentado 7 grandes pandemias. De hecho, la última ha sido por lo menos en 1991. Yo me acuerdo de esa época. Digo, estaba muy pequeño, es una realidad, tenía tal vez 6 años, más o menos 7, pero recuerdo mucho que mi tía trabajaba, yo creo que ya les he platicado, tengo una tía que es enfermera, y ella estaba como muy atenta a los brotes que sucedieron de cólera en México y se hizo una gran campaña con los sobrecitos de vida suero oral, se les dio como una gran capacitación a zonas donde podrían tener una afectación mayor, que eran las zonas de bajos recursos o zonas rurales, que tenían un acercamiento hacia zonas del mar, porque algo que hay que decir con relación a vibrio cólera es que se determina como una infección para agua salada, ¿sí? Es de hecho el principal foco primario de la adquisición a través del agua salada. Ahorita entraremos más a detalle de eso. Entonces, bueno, yo me acuerdo por lo menos de esta parte en 1991, afectó de hecho a todos los continentes. Se dice que a raíz de esta pandemia se encontró ya como unas zonas endémicas, precisamente causadas por un biotipo, una cepa que se le llama el TOR, ¿sí? De Vibrio cólera, que pertenece como a un serotipo O1. Hablaremos más de eso, ¿sí? Pero las zonas ahora endémicas son zonas en Indonesia, zonas en Filipinas principalmente. Hay algunas zonas también a nivel de la India. Puede causar, vuelvo a repetir, enfermedades de leves a graves. No todos los pacientes se van a poner graves, eso es una realidad. Si ustedes, por ejemplo, buscan videos, porque yo ahora por eso me dediqué a meterles un video o dos, creo, con relación a las enfermedades que suceden en ciertas regiones de África,
van a poder observar algo muy característico en ellas, sobre todo en los centros de atención de cólera, que viene siendo muy relevante, por lo menos para el tratamiento y la cuantificación de líquidos. Se llaman las cunas o los cáteres de cólera, en donde tienen a los pacientes con unas camas, ¿sí? Pero tienen unos repositorios de plástico o de aluminio en donde tienen un hueco en medio y ese hueco va directamente hacia un recipiente plástico que cuantifica la cantidad de líquido que está evacuando el paciente. Porque algo que hay que decir con relación a esta enfermedad es que causa diarrea que es sumamente profusa y que muchas veces el paciente no es capaz ni siquiera de sostenerla, ¿eh? Entonces, bueno, esa es parte de la gran profundidad que tiene en la sintomatología para las diarreas secretoras este tipo de bacteria. Obvio, viene siendo una gran afectación a países subdesarrollados y por ende también nosotros tenemos casos de cólera. Ahora trata la norma 017 de hacer una notificación epidemiológica. Muchas personas podrían estar padeciéndola, sin embargo, no se hace una evidencia totalmente definitiva para el microorganismo y por eso queda una subcuantificación de los casos. Bien. Se dice inclusive, bueno, hay más bien dicho, guías establecidas por la Organización Mundial de la Salud que tratan básicamente de dar una determinación del estado hídrico y con base en ese estado hídrico agregar una terapia de rehidratación. Inclusive la Organización Mundial de la Salud menciona, y esto es un poco adelantado a lo del caso sospechoso, que un paciente no requiere la evidencia de vibrio cólera si tiene la sintomatología y pertenece a un lugar endémico, es decir, no se tiene que retrasar el tratamiento de rehidratación y una posible administración antibiótica para pacientes que en un lugar determinado existe la evidencia de vibrio cólera. Por eso las asociaciones epidemiológicas cobran mucha fuerza para tratar enfermedades que puedan ser potencialmente graves. Bien. Se le llama vibrio, de hecho, según por lo menos lo que yo consulté a nivel de historia, por eso les digo que yo no soy el experto, pero se hablaba mucho de que inclusive en la época de la Grecia antigua ya había enfermedades muy relacionadas, y que incluso Hipócrates llegó a mencionarla. No como vibrio cólera, pero sí como una afectación a nivel endémico. Sin embargo, se le atribuye mucho el descubrimiento a Robert Koch, que también describió el bacilo de Koch, ¿sí? Una micobacteria tuberculosa. Entonces, él lo identificó por ahí del final del siglo XIX, sobre todo a raíz de que se dio un brote en Egipto, él empezó a estudiarlo y, bueno, notificó que a través de la microscopía pudo evidenciar una bacteria que vibraba y por eso le llamó vibrio, ¿sí? Entonces, es una característica en la evidencia microscópica, ese movimiento peculiar que tiene la bacteria. De hecho, de la última pandemia, o por lo menos de las últimas dos, una sucedió o comenzó, o más bien de la última, en el año 1961 y de ahí tuvo una afectación grande en 1991, pero a raíz de la misma cepa, que es la cepa del biotipo el TOR, así se llama, EL espacio TOR, el TOR, ¿sí? Entonces, pues bueno, actualmente ya les había dicho, existen ciertos serotipos que tienen una mejor prevalencia para causar este tipo de enfermedad y son por lo menos las que hay que darle un seguimiento epidemiológico. Bien, con relación a la etiología, lo que hay que decir es que se trata de entonces de una enfermedad causada por un bacilo y básicamente eh, es un aerobio o anaerobio facultativo. Aerobio porque recuerden que se utiliza el oxígeno para sus metabolismos, pero o se le considera un anaerobio facultativo, precisamente porque puede prescindir o no de la necesidad del oxígeno. Entonces, lo que hay que entender, por lo menos a nivel etiológico, es que es un gram negativo, tiene una forma de una coma, o sea, en la escritura es precisamente lo que se determina, forma de una coma, su tamaño es de 1 a 3 micras y básicamente se describen antígenos que se llaman antígenos flagelares. Principalmente son dos los que se describen, uno es el antígeno flagelar H y el otro es un antígeno O somático, ¿ok?
Son dos. Recuerden que los antígenos básicamente le implican a la bacteria una mejor adherencia hacia las células. Y de ahí se puede hacer básicamente la diferenciación entre cepas más patógenas que otras. Bien, lo que se dice por lo menos con relación a al Vibrio cólera es que existen 200 serogrupos. O sea, es un montón. De estos, por lo menos quien es más identificado de una forma recurrente y que causa las infecciones más grandes, son los serotipos asociados al O1 y al Vibrio cólera O139. Son los que están más asociados a las cóleras epidémicas. Bien. Y recuerden que el biotipo, el TOR, es básicamente el patógeno predominante ahora a nivel de las regiones endémicas y que si en algún momento tratamos de evidenciarlo, con alta probabilidad se identificará este tipo de cepa. Bien, con relación a esto, al biotipo, el TOR se subdividen sobre todo en un montón de antígenos, o más bien serotipos de acuerdo a la estructura del antígeno. Puede haber básicamente serotipos INAVA, que es con antígeno A y C. No me interesa que se los aprendan, nada más se los menciono. El serotipo OGAWA y el serotipo ICOJIMA. Son básicamente por esta presencia de los antígenos O y de las proteínas que pueden estar compartiendo en su superficie para la adherencia. Bien, ¿qué hay que decir antes de pasar a la siguiente diapositiva? Número uno, una gran característica es que sí produce una infección humana, está altamente relacionada con un saneamiento o formas de higiene deficiente, está también altamente relacionado con los movimientos de migración humana de países subdesarrollados a otro país subdesarrollado o países más desarrollados, ¿sí? Y también altamente relacionado con el calentamiento estacional en aguas de mar. Es decir, puede tener una alta prevalencia la enfermedad en zonas costeras, sobre todo que tienen una alta relación con las algas. Y algo que hay que identificar con relación a toda esta enfermedad es que también produce una enterotoxina. Bien, al momento de que estamos hablando de las enterotoxinas, recuerden lo que promueven una mayor patogenicidad o virulencia del microorganismo. Entonces podrían causar una mayor afectación al sitio donde se adhieren. En este caso van a ser las primeras porciones del intestino delgado, duodeno y yeyuno, los dos más afectados con relación a vibrio cólera. Bien, al momento de que se está dando esta fisiopatología, lo que hay que entender es que va a actuar de una forma local sin invasión hacia la pared. Es decir, va a afectar sí a las células, pero no va a crearles un adosamiento o un proceso inflamatorio por destrucción del borde que tiene la base de la célula en el epitelio del intestino delgado. Recuérdenlo que y esto siempre se los estaré repitiendo, las bacterias que tienen una adherencia hacia el intestino grueso sí causan un proceso inflamatorio en la base y eso causa un daño endotelial, por lo cual causan sangrados, disentería. Y también en la clínica eso se hace evidente por la presencia de polimorfonucleares y leucocitos en general, a nivel cuando estamos evaluando el frotis de las heces, ¿sí? No tanto en el cultivo. Ya en el cultivo, pues nos van a dar la evidencia del microbio. Pero en este caso sí nos darán entonces un aumento del proceso inflamatorio, por eso mismo vienen muchos leucocitos. Mientras que en el intestino delgado no, en el intestino delgado es muy raro que penetren hacia la base de la célula de cepillo, del borde en cepillo. Entonces, básicamente afectará las porciones apicales y de ahí hacia abajo. Entonces, esta bacteria tiene también una secreción de una enterotoxina. Al momento que está secretándose esta enterotoxina, va entonces a promover que se haga una gran secreción de líquidos y electrolitos hacia la luz. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tenemos una bacteria que por la producción, aparte de que no le está permitiendo una buena absorción porque están afectadas precisamente estas células, va a promover la toxina que está liberando que se secrete más agua hacia la luz del intestino. Recuerden que el principal sitio de absorción no es el intestino delgado,
sino es el intestino grueso. Entonces, básicamente, el intestino grueso se ve superado en la cantidad de agua que se está secretando desde el intestino delgado y obvio, pues no lo puede entonces absorber en su mayoría y lo deja pasar. Bien. Lo que hace básicamente esto es que se une a un receptor que se llama gangliósido en la mucosa intestinal, la enterotoxina, y algo característico es que este Vibrio cólera no es resistente hacia los ácidos, ¿sí? Esto tiene dos implicaciones. Número uno, que, ejemplo, la acidez que se mantiene por las sales biliares o las enzimas biliares y el mismo ácido gástrico pueden destruir por completo Vibrio cólera, ¿sí? La principal vía de diseminación es fecal oral o la introducción de agua contaminada o ingesta alimentaria. Entonces, si nosotros tenemos un mecanismo de defensa que es la acidez gástrica, ¿por qué se da la infección? Bueno, aquí viene entonces la segunda manifestación clínica evidente, donde Vibrio cólera va a causar infección única y exclusivamente si se aumenta la cantidad de inoculación de la bacteria, ¿sí? Es decir, que sea tan grande la cantidad de bacteria que se está ingiriendo que sí sobrepase la cantidad de acidez que tiene el estómago y la cantidad de acidez que se tiene en la primera porción del intestino delgado por la secreción de las vías biliares y obvio, pues va a empezar a crecer y a reproducirse ahora sí en las células epiteliales. Bien, entonces sí hay que entenderlo y esto también tiene muchas repercusiones. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que tiene la ingesta muy frecuente de antiácidos, de medicamentos incluso que se adquieren sin receta médica, como un Melox, como un Pepto-Bismol, que se toma cada ratito su sal de uva, su Alka-Seltzer, que se toma su omeprazol porque ya se conoce que se va a ir a los tacos y de repente tiene como profilaxis el estar tomándose un inhibidor de bomba, pues todo este tipo de factores de riesgos aumentarán para que se propicie una infección por cólera. O sea, van a ser pacientes predisponentes a una enfermedad más grave. Precisamente por eso, por la reducción de la acidez gástrica. Bien, si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene o ya está diagnosticado como enfermo por úlcera gastroduodenal o una gastritis crónica o una enfermedad hiperplásica a nivel de la unión gastroduodenal, pues entonces está recibiendo a lo mejor un tratamiento con inhibidores de bomba. Si se infecta, o inclusive hasta pacientes que tienen una gastrectomía, una banda, por ejemplo, para reducción de peso, pueden entonces promover una mayor infección de Vibrio cólera. ¿Ok? Esto sí es muy, muy, muy importante. Bueno, ¿qué hay que entender? Lo que hace también la enterotoxina es que al momento de que se está uniendo a las células intestinales, va básicamente a liberar, o una subunidad de esta toxina, va a activar el adenilato ciclasa, ¿sí? Y esa adenilato ciclasa, perdón, va básicamente a aumentar el monofosfato de adenosina cíclico, que es precisamente esto, el AMP cíclico. Bien, a nivel intestinal, cuando tenemos el aumento del AMP cíclico, lo que va a realizar es bloquear la absorción de sodio y de cloruro, ¿sí? Por las microvellosidades. Tenemos un gran aumento de AMP cíclico, las células intestinales van a promover secreción de cloro, de agua, por ende, y de sodio, ¿sí? Entonces, por eso tenemos una diarrea totalmente acuosa, con concentraciones, y aquí viene lo más importante, de electrolitos isotónicos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una secreción isotónica? ¿Quién me dice? ¿Qué es una secreción isotónica para la diarrea que está teniendo este tipo de pacientes? ¿Qué será lo importante? ¿O por qué llamamos entonces que es una diarrea muy profusa, pero es isotónica? ¿Isotónica hacia qué? Pues puede ser la pérdida de electrolitos hacia lo que es la luz intestinal en lugar de que sean absorbidos. No, 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 eso es más que evidente. O sea, por la fisiopatología vas a tener, aparte de que no vas a poder absorber de una forma adecuada,
el sodio, el agua principalmente, lo que tú vas a hacer por la producción de esa enterotoxina es que le está pidiendo al intestino que secrete toda el agua que tiene, todo el sodio que tiene, todo el cloruro que tiene. Pero se llama una diarrea isotónica. ¿Por qué? ¿Por qué es una diarrea isotónica? Porque tiene la misma concentración que el plasma, así de fácil, ¿sí? Entonces, al momento de que los pacientes están teniendo una pérdida de agua que es muy grande, están teniendo la pérdida proporcional de los tres compartimentos, el intracelular, el intravascular y el intersticial, ¿sí? Por eso es muy importante esto con relación a la gran cantidad de agua que van a tener los pacientes para secretar, ¿ok? Por eso les comenzaba diciendo, Vibrio cólera es la infección de todas las que causan una diarrea que va a ser muchísimo más profusa que cualquiera, ¿ok? Entonces, tener mucho en cuenta, al promover la secreción del cloruro agua por las células de la cripta, lo primero que vamos a tener es una gran concentración de electrolitos isotónicos muy similares a las concentraciones del plasma, diarrea acuosa, y recuérdenlo, al momento de que se está generando esa gran cantidad de diarrea acuosa, es una gran cantidad de agua, principalmente, vuelvo a repetir, de la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y la parte superior del yeyuno. El ilion también se puede llegar a afectar, pero es menos evidente, ¿sí? Son más estas dos principales porciones. Entonces, recuerden lo que les dije, el colon está totalmente rebasado hacia la absorción de agua que se está dando en la parte superior del intestino. Bien, por eso siempre van a tener como característica un gran volumen de secreción de agua. Se dice inclusive que el promedio, imagínense, no es ni siquiera como el nivel más alto, sino el promedio de agua que un paciente puede secretar en la diarrea es aproximadamente de 150 mililitros por kilogramo de peso, ¿eh? O sea, estaríamos hablando de que, ejemplo, una persona como yo peso cerca de ahí de los 84, 85 kilos, un paciente, por ejemplo, como de mi tamaño, si adquiere cólera, podría en 24 horas secretar hasta 20 litros. O sea, ¿quién tiene 20 litros o es capaz de secretarlos sin que tenga ningún otro tipo de complicación? Por eso, a nivel endémico y pandémico, puede causar un gran número de morbimortalidad. ¿Ok? Entonces, esto es importante, la diarrea acuosa tiene las mismas concentraciones hacia las del plasma. Se deshidratan básicamente los tres compartimentos por lo mismo, por las mismas concentraciones. Es una deshidratación severa. Y al momento, porque también hay que decirlo, eh, la deshidratación que está teniendo, como es muy profunda, por así decirlo, va a tener pérdidas de bicarbonato. ¿Y qué pasa cuando tenemos pérdida de bicarbonato? Acidosis, ¿sí? Eso también va a ser muy importante porque a final de cuentas los pacientes van a generar una acidosis metabólica provocada por este tipo de pérdidas tan grandes de los electrolitos y del bicarbonato, ¿ok? ¿Se entendió más o menos la fisiopatología? ¿Sí? Sí, ¿Vamos bien? Bueno, vamos entonces a, dentro de los factores de riesgo que se describen para vibrio cólera, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que no hay una transmisión a través de animales por inoculación, es decir, por vector. Se habla básicamente de que tiene, vamos a llamarlo dos hábitats, ¿ok? El primero es el ecosistema en donde vive, que es agua salada. Y el segundo, reservorio, ¿sí? Es el humano. Entonces, puede vivir sin ningún problema en el agua salada y puede vivir sin ningún problema en un humano, ¿ok? Es muy raro que este se aísle a pesar de que es agua en animales, ¿eh? O sea, no intervienen básicamente en la transmisión de la enfermedad. Y sí se ha visto, porque eso lo dicen ahora los nuevos estudios clínicos o notificaciones epidemiológicas, sobre todo en CDC, que se ha visto que Vibrio cólera puede sobrevivir incluso a cangrejos hervidos eh, por menos de 10 minutos, ¿eh? Por eso también la importancia muchas veces, sobre todo con los mariscos, de darles un buen cocimiento,
¿ok? Los contactos de persona a persona o la transmisión de persona a persona en realidad es muy rara. Básicamente viene siendo una afectación por deficiencias sanitarias, principalmente porque se da una infección a través del agua o a través de los alimentos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene la enfermedad, ahí precisamente no se lava adecuadamente las manos y entonces inocula ahora sí el alimento y se ingiere ese tipo de bacteria por otro tipo de huésped. Esa es la principal forma, pero una forma de contacto a contacto no es tan común. Ejemplo, no se puede transmitir por vía sexual, no se puede transmitir ni siquiera de una forma por beso la enfermedad de vibrio cólera, a pesar de que tiene, por ejemplo, manifestaciones clínicas como vómitos. Entonces, se describen factores de riesgo ambientales y factores del huésped. Primero, ya les dije entonces que el hábitat principal está asociado hacia el lecho marino y principalmente porque hay evidencia de plancton, ¿sí? Al momento de que nosotros tenemos algas o plancton, existe la posibilidad de que tengamos vibrio cólera en el agua. Bien, ya habíamos dicho entonces de los reservorios, son humanos y reservorios por parte del agua y la infección primaria, porque eso hay que tratar de explicarlo, pueden existir dos formas de infección. Número uno, la infección primaria implica que yo me estoy enfermando por el haber ingerido este tipo de agua salada y bueno, se ocasiona la enfermedad. Eso es muy raro, ¿eh? O sea, es muy incidental de hecho. Por eso tiende mucha relevancia los meses más calurosos porque tienden a modificar ciertas concentraciones bacterianas por una gran cantidad de efectos del sol en las algas marinas y que un paciente se meta, por ejemplo, a nadar y que de ahí ingiera una gran cantidad de agua y que esta agua tenga entonces a la bacteria. Esa es la infección primaria. Es muy incidental, no se ve de una forma tan regular. Bien. Y recuérdenlo, tiene que ver entonces con floraciones del plancton o de las algas y de los cambios de temperatura. Lo que sí es más frecuente es la infección secundaria, porque esta ocurre a través de la diseminación fecal oral por una persona que tiene la contaminación hacia el agua o hacia los alimentos. Entonces, esto es muchísimo más frecuente. También se puede dar la propagación dentro del hogar. Se habla, por ejemplo, que tiene la capacidad en los hogares de dar una afectación hasta el 30 o al 50% de los cohabitantes de ese mismo hogar. Bien, pero ojo, también esto es importante porque la infección secundaria se puede propagar inclusive también en clínicas o hospitales donde se traten este tipo de pacientes. ¿Sí? De una forma casual, se ha visto por lo menos que dentro de los factores del huésped aumenta muchísimo la susceptibilidad, recuerden, con los pacientes que utilizan antiácidos, pero hablando de características ya fisiológicas y bioquímicas en los desnutridos. Precisamente también tiene que ver con la disminución del ácido gástrico, ¿sí? Un paciente desnutrido tiende a secretar menor cantidad de ácido gástrico y de sales biliares. Entonces aquí los inóculos infecciosos, pues básicamente podrían exacerbarse. Y aumenta también con datos clínicos de hidrocloridria o acloridria. Esto podría inclusive tener una coexistencia de un patógeno que se llama Helicobacter pylori. Entonces, cirugías gástricas, vagotomías, uso de medicamentos como los inhibidores de bomba o los H2, las enfermedades ulceropépticas, son las que tienden a generar estas dos características. Se ha visto también muchísimo que la incidencia aumenta hasta el doble en personas con un tipo de sangre O. No viene, yo traté de buscarlo, no encontré de hecho la literatura fueron dos libros que traté de buscarlo por qué, ¿no? Pero dice así, la razón es desconocida, o sea, no hay una razón de por qué es mayor susceptibilidad en personas con sangre tipo O. Las tasas de infección, sobre todo, recuérdenlo, a nivel domésticos, es más en los niños que en los adultos. Entonces, por eso implica, ante cualquier caso de enfermedad diarreica, no únicamente por cólera, sino por cualquier otra, tratar de que todas las personas en el hogar tengan una buena higiene. Inclusive hasta es muy sano, créanlo, que en el dado de los casos que se tenga un enfermo con diarrea, únicamente utilice un solo baño, si es que se tiene esa posibilidad. Si es que no se tiene la posibilidad, algo de lo que hablábamos, recuérdenlo, es tratar de tener el mejor aseo posible,
previo hacia las evacuaciones y posterior hacia las evacuaciones, tratando de evitar la mayor cantidad de inoculación en fómites. Bien. En lugares donde hay infección endémica, muchas de las personas, sobre todo los adultos, que ya pueden estar previamente expuestos hacia el vibrio cólera, pueden generar anticuerpos, ¿sí? Entonces, esa presencia de estos anticuerpos preexistentes, básicamente lo que nos podrá determinar es una cierta protección. Por eso, las infecciones o las segundas infecciones, más bien dicho, son muy raras en los adultos o son muy leves, ¿sí? Precisamente por esto, por generación de anticuerpos protectores. A pesar de que pueden existir un montón de cepas o un montón de diversidad de los serotipos, sí se genera una cierta protección, vamos a llamarla cruzada, por la presencia de una infección previa a esto. ¿Ok? ¿Existen portadores asintomáticos? Por supuesto que existen portadores asintomáticos, ¿sí? Ellos tienen un papel muy importante, como todas las enfermedades, en la transmisión cuando no se tratan, sobre todo en situaciones endémicas. O sea, que tengamos ejemplo, un paciente que se va de vacaciones a las Filipinas o a la India y de repente trae vibrio cólera, es asintomático, pues podría generar entonces una diseminación a través de la contaminación, principalmente, vuelvo a repetir, de los alimentos y de el agua. Bien, de hecho, históricamente, por ahí también leí que se trataba mucho, o más bien en Londres, no me acuerdo en qué año, por ahí igual finales del siglo XIX, se identificó, no me acuerdo de cómo se llamaba el médico, que John Snow, ya me acuerdo, John Snow, porque tenía un apellido muy peculiar. Él demostró que la transmisión del cólera se redujo muy, muy, muy significativo cuando se proporcionaba agua no contaminada a la población. De hecho, él, mediante su estudio en Londres, por ahí, les vuelvo a repetir, finales del siglo XIX, se identificó que tenía que cambiarse la manija de la bomba, que daba una gran dispersión del agua hacia la ciudad. Y con esto disminuyó mucho los contagios de enfermedades diarreicas. Entonces, tener muy en cuenta esto. Si nosotros vamos a utilizar agua, imagínense que tengamos a un enfermo diarreico y que lo metamos a una piscina. Pues, sería como, no sé, métanse todos a inocularse de la enfermedad. Y en muchas ocasiones, créanlo que esto sucede, ¿eh? No se necesita como que sea una alberca olímpica, pues no, o sea, la mayoría de las personas que llegan a ir a una alberca usualmente no se van a convivir o a nadar de una forma deportiva, van a lo mejor a echar relajo o lo que sea, o tener a los pequeñitos ahí. Entonces, sí será importante, por lo menos este tipo de medidas, tenerlas presentes, ¿eh? Bien, vamos entonces a las manifestaciones clínicas, porque no es que sean amplias las manifestaciones clínicas, ni mucho menos. Sin embargo, sí podríamos denotar ciertas características para hacer una identificación, muy probablemente por la clínica. Antes de pasar a las manifestaciones clínicas, recuerden lo que la clave ante toda enfermedad diarreica es la educación al paciente, ¿sí? Entonces, todas las fuentes que tengan excrementos humanos tendrán que eliminarse también de una forma correcta. De hecho, dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, precisamente vienen eso, que se haga una separación muy grande de dónde se depositan las evacuaciones hacia el agua de consumo. No sé si alguien ha visto en Netflix, yo nada más vi por ahí creo que como uno o dos capítulos de lo que hacía Bill Gates, creo que fue en la India, de que mandó a construir, o sea, pues ese señor puede hacer todo lo que quiera con el dinero que tiene, una máquina que convertía a través de las evacuaciones, a través de las heces, agua potable. No sé si alguien la vio, ¿eh? ¿Alguien ya la vio aquí? Si no, y si tienen Netflix, búsquenlo. No me acuerdo cómo se llama. Es una serie de capítulos, pero el primeritito habla de esa transformación que hizo Bill Gates con relación al agua potable. Le costó un montón de dinero, ¿eh? Llamó a un montón, de hecho, solicitó como una competencia entre ingenieros de un montón de universidades para que le dieran a él la mejor opción de cómo transformar materia fecal en agua potable. Ganó por ahí el proyecto, se los compró, le invirtió fácil como unos 3, 5 años, si no mal recuerdo. El chiste es que su ingeniero pudo lograrlo, o sea, convirtió una máquina que ni siquiera es como tan grande ni tan ostentosa, y la implementó principalmente en India. Entonces, las personas que van a evacuar ahí
a final de cuentas, tienen en una parte de la salida la posibilidad de transformar o de llenar sus botellas de agua con precisamente el agua, ¿eh? Y totalmente comprobado que se puede hacer, ¿eh? Digo, no sé, él de hecho pasa junto con sus ingenieros tomándose esa agua y obvio bajo los estándares evidencia de que está libre de patógenos. ¿Eh? Entonces, créanlo, está medio loco así ese experimento, pero es algo muy bueno. ¿Eh? Digo, que existan ese tipo de ideas son muy buenas. Bueno, eso es por parte de la educación. Vamos entonces a las manifestaciones clínicas. Lo primero que hay que entender, un paciente en su mayoría va a tener una inoculación de la bacteria y el periodo de incubación más frecuente sucede entre 24 a 48 horas, ¿sí? Pero aquí casualmente también tener en cuenta que los pacientes pueden ser asintomáticos. Ahora, quienes van a desarrollar manifestaciones clínicas lo hacen de una forma repentina, indolora y rápida, ¿sí? O sea, muy rápido. Quien va a tener infección por cólera, no sé, pasa 1 o 2 días de la inoculación de la bacteria y de repente viene una gran cantidad de agua en la evacuación. O sea, no es como un poquito suelto y de ahí, no, 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 no. Es quítate que ahí te voy, viene toda el agua justamente por la gran cantidad de inoculación. Recuerden eso, o sea, mientras más grande sea la cantidad de bacterias que se ingirieron, entonces viene entonces una afectación mayor. Entonces, inclusive es sumamente voluminosa y también se puede acompañar con mayor probabilidad que otro tipo de infecciones entéricas con vómito, por lo mismo, porque pierden una gran cantidad de volumen. Entonces, al momento de que se están dando las evacuaciones, los pacientes experimentan lo que hemos visto de una forma genérica, calambres abdominales. En este caso, la principal causa de los calambres abdominales es una distensión de las asas intestinales como resultado de una gran cantidad de secreción. Recuérdenlo, por ejemplo, en rotavirus, ahí el intestino no secreta, sino más bien todo lo que entra no se absorbe. Entonces todo pasa directamente como se está ingiriendo. Aquí sí está secretándose una gran cantidad de agua. Bien, y la gran mayoría de los pacientes, hasta un 90, 85-90% de los pacientes, no tienen fiebre, o sea, muy, muy, muy característico esto, ¿eh? Recuérdenlo, una gran cantidad de secreción, una secreción de gran volumen. ¿Cómo es entonces la diarrea, sí? Porque dentro de lo que hay que entender es esto, ¿cómo vamos a poder diferenciar clínicamente? Vamos entonces a repasar un poco. ¿Cómo se hace una diferenciación clínica entre la diarrea por rotavirus? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas con base a este signo? Es decir, la evidencia de las evacuaciones. ¿Cómo son? ¿Quién me dice? ¿Cómo es una diarrea por rotavirus? Explosiva, ¿no? Ok, explosiva, muy bien. ¿Y qué físicamente cómo se puede observar? Son pálidas. Sangre, A ver, Yanitzi, a ver, no te escuché. que iba a ser acosa y no iba a tener sangre. Ok, muy bien. Es acuosa, no tiene sangre. Y recuerden que también puede dar una cierta coloración. ¿Cómo es esa coloración? Pálida. Blancas Pálidas, es amarillentas. correcto. Blancas amarillentas, muy bien. Muy bien, Valeria, muy bien, Anayansi. Recuerden que no permite una adecuada secreción de las sales biliares, de las enzimas biliares, y por ende no se tiñen entonces las heces. Pueden ser entonces acuosas, pálidas, blanquecinas, ligeramente amarillentas. ¿Cómo es una infección diarreica, cómo es la diarrea en Escherichia coli, en diarrea del viajero? No, por rotavirus. ¿Cómo, cómo? ¿No escuché, Lourdes? ¿Cómo es una diarrea del viajero por Escherichia coli? Explosivas, ¿Otra vez? ¿No escuché, Lorenzo? explosivas. Es menos explosiva, ¿sí? Porque aquí recuerden que no se degradan tan rápido los carbohidratos. Sin embargo, es muy similar a la de rotavirus, es decir, acuosa sin evidencia de sangre. Sin embargo, recuerden que tenemos dos cepas principalmente que nos causan una afectación a nivel del intestino grueso. ¿Cómo es esas evacuaciones de Escherichia coli enterohemorrágica y enteroinvasiva?
Sanguinolenta. Muy bien. Sanguinolenta, es decir, causa disentería. Muy bien. Bueno, la diarrea que se causa por vibrio cólera, a pesar de que es una gran cantidad de agua, tiene una característica, ¿sí? Recuerden lo que por la concentración isotónica que tiene, que es muy grande, por eso les pongo aquí hasta 250 mililitros por 24 horas o por cada 24 horas, o sea, es muchísimo. Son deposiciones frecuentes, incluso se hablan que el paciente no puede controlarlas, ¿sí? O sea, por más que una persona, ejemplo, tenga ganas de evacuar, por efecto de los esfínteres, podría aguantarse y tal vez caminar muy rápido o llegar al baño y ahí tener sus evacuaciones. Bueno, estos pacientes, créanlo, en el momento de que llegan a una unidad hospitalaria o están en su domicilio, tienen evacuaciones sin necesidad de que ellos mismos sientan o las controlen, por así llamarlo. Bien, al principio pueden contener, o sea, sí aparte de que es muy profusa desde un inicio, pueden tener evidencia de materia fecal. Sin embargo, conforme se está dando el curso de la enfermedad, la materia fecal se vuelve con un líquido blanco opaco, no maloliente, ¿sí? Y aquí viene una gran característica que se le denomina apariencia de agua de arroz, ¿sí? Color, consistencia, como cuando ustedes, ejemplo, van a lavar arroz para el agua de horchata o, por ejemplo, si ponen a cocinar un arroz y ese asiento es a lo mejor el que ustedes observan, ¿sí? Y lo principal que hay que determinar es que el volumen de las heces siempre, siempre, siempre es sumamente profuso, mayor que cualquier otro tipo de infección. Entonces, vamos a tener un paciente que va a tener una gran cantidad de evacuaciones, pero con mucho contenido de líquido y evidencia en agua de arroz. Si ustedes nunca han visto agua de arroz, bueno, las imágenes que están observando precisamente son diarrea de vibrio cólera, ¿correcto? Y vean, por lo menos, miren, o sea, esta es una basinica, este es un bote, una cubeta, pero vean la gran cantidad de evacuaciones que está teniendo este paciente, ¿sí? O sea, no sé, tal vez el recipiente sí se ve grande, por lo menos para mí, pero podría decir que sí, inclusive más de 500 litros, sin ningún problema. Entonces, esto es la consistencia. Agua de arroz, relacionarla siempre con vibrio cólera. Ningún otro patógeno, ni virus, ni bacterias da esta característica en las evacuaciones. Bien, ahora creo que viene un video. Sí, avísenme nada más si lo pueden escuchar. De hecho, no da como mucha explicación, parece ser como un doctor hindú, pero habla precisamente de la característica que tiene ahí para la muestra de laboratorio. Ahí va. Hi friends, today we'll learn how to identify a stool from cholera. So this is a typical stool from cholera. It is looking like rice water. So cooking savvy people can easily identify this is looking like rice water. It is rich in electrolytes. Severely dehydrated patient losing all kind of electrolytes in the stool. So this is a typical rice watery stool from cholera patient, and this is typical growth of cholera from TCBS. TCBS agar yellow colonies from cholera showing sucrose fermentation. So this is typical stool and this is typical growth of Vibrio cholerae. Bien, ¿se escuchó, chicos, o no se escuchó? Porque yo aquí le tengo que bajar precisamente para que se transmita de una mejor forma. ¿Se escuchó? Sí. Ah, bien, gracias, gracias. Muy bien, entonces creo que hice bien ahí el voice meet. Bueno, esto es entonces, ¿sí? Nos habla de la característica más fácil de poder identificar cólera. O sea, estamos hablando una gran cantidad de volumen de agua, más la evidencia de agua de arroz o agua de asiento de arroz, como lo quieran ver. Bien, ¿qué más existe en los pacientes con cólera? Tenemos entonces vómito. El vómito es muy probable, o sea, probable a muy probable. Más probable que otro tipo también de infecciones diarreicas. Es una manifestación sí prominente,
pero no está presente en el 100% de los pacientes que padecen enfermedad diarreica por vibrio cólera. Lo que hay que entender es que al principio de la enfermedad está causado por una disminución de la motilidad gástrica e intestinal y después se hace tan grande que se está perdiendo una gran cantidad de bicarbonato y eso en los pacientes va a causar acidemia, acidosis. Entonces, la acidosis también va a provocar una gran cantidad de vómito en el paciente. Bien. Deshidratación. Los pacientes, si no se tratan, recuerden que puede provocar una deshidratación isotónica, ya les expliqué. Vamos entonces a hablar de que se tiene la misma concentración de los electrolitos proporcional a el plasma. Sin embargo, las pérdidas que está teniendo el paciente por lo mismo, ahora, pues básicamente está dándose a nivel intracelular, a nivel intravascular y a nivel intersticial. Entonces, pueden estos pacientes desarrollar una enfermedad grave muchísimo más rápida. Y ojo, recuérdenlo, imagínense que tienen ustedes estructuras que son el endotelio, los vasos, y estos vasos son flexibles y aparte membranosos. Si esa tubería flexible y membranosa se queda sin líquido, se colapsa, se cierra, ¿sí? Entonces ahí vienen los daños isquémicos. Principalmente la deshidratación isotónica con vibrio cólera nos puede crear una necrosis tubular aguda y un daño renal agudo por este colapso del endotelio. Bien, si esto se mantiene, el colapso vascular puede venir entonces un choque y principalmente hipovolémico y obvio se nos puede morir el paciente. La deshidratación, créanlo, es muy rápida. Entonces, habrá entonces que reconocer a los que tienen mayor riesgo y de una forma muy rápida incitarlos a hacer una reposición de características isotónicas, ¿eh? Isotónicas. Bien. ¿Qué hay que entender también en la exploración física? Nosotros podríamos observar signos clínicos de los niveles de contracción que está teniendo el volumen. Entonces, podríamos hacer una relación de los síntomas que tengan los pacientes de acuerdo a las pérdidas de líquido. Estos son los siguientes. Cuando se pierde cerca del 3 al 5% del peso corporal, lo que frecuentemente se observa es únicamente sed excesiva. Bien, si va aumentando 5 al 8% de pérdida de peso corporal, los pacientes van teniendo datos ya más moderados, hipotensión postural, pueden tener taquicardia, pueden tener debilidad y fatiga, inclusive ya se puede hacer evidente las conjuntivas y las membranas mucosas secas. Nivel conjuntival, nivel de las narinas secas, nivel de la mucosa bucal seca. Bien, 10% o más del 10% de la pérdida de peso corporal, ya entonces los pacientes caen en oliguria, bien, y pueden caer también en anuria. Ojos vidriosos, ojos hundidos, fontanelas hundidas a nivel de los neonatos, el pulso puede ser muy débil, la piel puede ser inclusive áspera, inclusive en algunos libros le llaman piel de lavandera, porque es una piel arrugada, porque se mantiene mucho tiempo precisamente dentro del agua, así se le conocen, sobre todo en inglés, piel de lavandera, ¿ok? Pueden tener somnolencia, un estado de alteración en el sistema nervioso central y ahí puede venir coma. ¿Ok? Entonces será importante siempre en todos los pacientes evaluar el estado hídrico. Con relación a la exploración física que se debe hacer para este tipo de datos, la evaluación de la deshidratación, lo que podemos entender es que el signo más confiable ante una respuesta de disminución de la turgencia de la piel se hace manifiesto y una deshidratación isotónica a final de cuentas por el signo del pellizco, ¿sí? En algunos libros le pueden llamar signo del pellizco de la piel, en algunos le pueden llamar el signo de la tienda de campaña. ¿Por qué? Porque la intención de esto es básicamente por lo menos 2 minutos, inclusive en menos tiempo, hasta en 1 minuto, se hace de forma longitudinal un pellizco en la piel del paciente.
se suelta y entonces se mantiene entonces la piel de esta forma, como se observa en la imagen. O sea, ahorita el que sigue es un video de un paciente ya con los datos clínicos de los años 70, creo, si no mal recuerdo, que tiene cólera. Y van a ver cómo le hacen también el signo del pellizco, pero se lo hacen a nivel abdominal. Bien. Entonces, los signos de deshidratación pueden ser muy evidentes. Recuerden lo que aquí el volumen que se está perdiendo es en los 3 compartimentos. Entonces, por eso la turgencia de la piel disminuye de esta forma. Pueden tener acompañados de todo esto, ya se los dije anteriormente, taquicardia, pérdida de los pulsos periféricos, hipotensión y taquipnea e hipercapnia. ¿Qué es la hipercapnia? ¿Qué es hipercapnia, chicos? Aumento Altas del... concentraciones de dióxido de carbono. Muy bien, entonces esto nos va a llevar a una acidosis metabólica. Bien, esto invariablemente va a llevarnos a una compensación por parte del sistema respiratorio, que si no es eficiente, pues bueno, caerán directito hacia la acidosis metabólica y ahí vendrán otro tipo de datos más severos, ¿correcto? La pérdida de bicarbonato, básicamente, y las altas concentraciones de dióxido de carbono, junto con la desregulación del pH sanguíneo, nos van a provocar una serie de agravamiento en el paciente, ¿ok? Bien, entonces viene el otro video, por favor, también me dicen si se escucha o no se escucha, se los voy a poner porque ustedes van a escucharlo, yo casi no lo voy a hacer, ¿eh? Subirle de todos. His eyes are deeply sunken from fluid loss. His fingers and toes are shriveled and cold. His skin has lost its normal turgor. His mouth and tongue may be dry unless he has just vomited. Patients are usually conscious and oriented, but senses may be dulled. In extreme states, the patient may be unconscious and close to death. Bien, antes de que termine el video, ¿se ve como muy reactivo el paciente? No, está subiendo. Podríamos decir que su estado de conciencia está disminuido, ¿eh? O sea, tal vez, o sea, sí esté despierto, pero seguramente está en un proceso de letargia en el que hay una disminución del estado de conciencia. Podríamos evaluarlo y hacerle preguntas directas para a lo mejor tratar de encontrar una puntuación en la escala de Glasgow y de ahí determinarlo. Pero véanlo, es un paciente. ¿Cuántos años le calculan a este paciente? 20. 28, 29. Arriba de 25 años fácil, ¿no? Entonces, imagínense esto en un pequeño o en edades infantiles, ¿sí? O sea, va a ser muchísimo más notorio. Ahora, ¿vieron el signo del pellizco? ¿Hay alguien que no lo haya visto? Bien, entonces creo que todos lo vieron. Existe ya algo también característico que lo vamos a ver dentro de las complicaciones más adelante, que son las pérdidas hidroelectrolíticas. Algo que van teniendo son pérdidas del calcio. Entonces, los pacientes pueden estar teniendo o desarrollando una tetania. Entonces, estos son contracciones espontáneas a nivel muscular o adormecimiento principalmente que se va viendo en los pacientes, ¿sí? Ahorita veremos esa parte. Entonces, vamos a darle continuar al video. Vean los ojos también hundidos, ¿eh? If the water and salts lost in the diarrhea of cholera are replaced swiftly, and then a balance is maintained, survival is assured. Y ahí ya está como nuevo el paciente, ¿eh? Es el mismo paciente. Era una peliculilla por ahí y la encontré y ya por eso se las coloqué. Entonces, un paciente puede llegar a esto, ¿eh? A este semblante realmente tóxico, ojos hundidos, mucosas secas, piel con una disminución de la turgencia y evacuaciones y evacuaciones y evacuaciones, ¿eh? Bien. Bueno, otro tipo de sintomatología u otro tipo de manifestaciones clínicas. Lo primero que va a agravar o complicar a un paciente con vibrio cólera va a ser la hipovolemia, ¿sí? Pero en segundo lugar va a ser la hipoglucemia. La hipoglucemia va a estar resultando de acuerdo a la disminución de ingesta que tiene el paciente y al agotamiento también que tiene de las reservas de glucógeno y de gluconeogénesis, ¿eh? Entonces,
cualquiera de las dos va a estar, de las vías de producción metabólica, van a estar defectuosas, y entonces las reservas son insuficientes, y ahí comienza entonces a disminuir la concentración a nivel sérico. Entonces, la grasa y el músculo pueden verse también afectados. Hipoglucemia es la segunda causa de morbimortalidad más frecuente en los pacientes por cólera, y es más evidente en los niños. Por eso también me di a la tarea de mandarles ese pequeño resumen del dato clínico de por qué administrarles dextrosa, ¿sí? Bueno, acidosis metabólica. Ya vimos por qué pasa la acidosis metabólica, porque los pacientes, aparte de la deshidratación tan severa que tienen, pues básicamente hace que se pierda una gran cantidad de bicarbonato. Ese bicarbonato principalmente se pierde por las heces. Y al momento de que se está dando una acumulación de lactato, disminuye la perfusión a nivel de los tejidos, ¿sí? Empezando desde los tejidos periféricos hacia los tejidos centrales. Inclusive los pacientes van teniendo una hiperfosfatemia. Y esto causa una acidez, una acidemia, y la compensación respiratoria que tiene nuestro paciente no puede mantener el pH sanguíneo. Por eso se da la acidosis metabólica. Vaya, eso se lo tienen que aprender siempre porque es la fisiopatología de cómo se da una acidosis metabólica. Bien. Siguiente, los pacientes también pueden generar una gran eh, eliminación de electrolitos. Puede existir, ojo, también una hipopotasemia, hiponatremia, pero de lo que vamos a tocar aquí, que puede hacerse referencia con relación a datos clínicos, número 1, tenemos entonces una hipopotasemia. Y número 2, tenemos una hipocalcemia. Sin embargo, ojo, la hipopotasemia, y eso lo tienen que entender porque se ve muchísimo en medicina interna, a pesar de que se pierde una gran cantidad de potasio en las evacuaciones, la concentración media, que viene siendo entre 3 a 3.5, la misma acidosis que tiene el paciente existente, ¿sí? Las concentraciones de potasio son normales a nivel sérico en la primera instancia, a pesar de una depresión tan grande del potasio, ¿sí? Entonces, al momento sí de que se va corrigiendo la acidosis, ahí sí surge un intercambio de iones de hidrógeno por potasio extracelular, y entonces ahí sí viene una hipopotasemia severa. Bien, por eso la importancia también de la corrección. Bien, denme un minuto. Bien, entonces eso sí se entiende porque surge también una hipopotasemia, pero al principio no es evidente, ¿eh? Al principio se mantiene la concentración sérica, pero al momento de la corrección, ahí sí ya vienen los intercambios esto lo tienen, o no sé quién se los ha de haber enseñado, o si no se los enseñaron, ya no lo leyeron, pero es fisiología pura. Bien. Entonces, lo que vamos a ver con relación a lo que sí puede darnos de una forma más inmediata es la hipocalcemia. Con relación a la hipocalcemia, al momento de que se está perdiendo el bicarbonato, también se produce una pérdida del calcio. Entonces, esta porción tan relativa, significativamente baja de los cambios a nivel sérico del calcio ionizado, nos va a provocar, número 1, una sensación de paresias y parestesias. ¿Qué significa eso? ¿Qué son paresias y parestesias? Pérdida de Es una sensibilidad paresia y y de ¿qué es una movimiento, parestesia? ¿no? A ver, Osvaldo, otra vez. Es la pérdida de la movilidad y de la sensación o la sensibilidad. Parestesia es la sensación de hormigueo. ¿Y la paresia? ¿Qué es la paresia? En un solo miembro, en un solo... ¿Sí? No. Eso no, eso es una hemiplegia. O una No, pero lo monoplejía. que dijo de la sensación de hormigueo en un solo miembro. Ah, sí, pero la paresia es la disminución de la fuerza, así total. Bien. Parestesia, disminución de la sensibilidad y provoca un hormigueo, un adormecimiento. Bien. Entonces, esto se va a provocar a primera instancia con los pacientes que van perdiendo bicarbonato y que van perdiendo calcio. Sin embargo, algo muy frecuente por la gran cantidad de pérdida hidroelectrolítica que tienen los pacientes es que llegan a tener tetania, ¿sí? Entonces, en estos pacientes,
suelen estar presentes los signos de Chopstick y los signos de Trousseau. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una tetania latente. Vamos a ver qué es el signo de Chopstick y el signo de Trousseau. Ahorita me regreso a lo que pasa con el cólera Zika, ¿eh? Bien. Signo de Chopstick. El signo de Chopstick es un espasmo que sucede en los músculos de la cara al momento de que se hace una percusión con un martillo de exploración. Principalmente, esa contracción de los músculos surge en la comisura labial, ¿sí? La percusión casi tiene que ser, o por lo menos de lo que dice la forma de identificación, por delante del canal auditivo, por abajo del arco cigomático. Bien, entonces vamos a ver el signo de Chopstick. ¿Sí se vio? ¿Se vio, chicos? No tiene como un sonido tan relevante, ¿eh? Pero sí se pudo apreciar cómo se está contrayendo. Se los voy a poner otra vez porque es cortito. ¿Cómo se contrae toda esta región muscular? Eso es tetania latente en un paciente, ¿sí? Ojo, no es la única causa de tetania, el cólera. Ejemplo, hay algo más frecuente que cólera, que es el hipoparatiroidismo. Pero todas estas afectaciones causan una disminución del calcio. Bien, siguiente, signo de Trousseau. ¿Qué es el signo de Trousseau? El signo de Trousseau implica un espasmo visible y doloroso a nivel del carpo. ¿Cómo surge esto? Precisamente al aumentar la tensión con un esfigmomanómetro, con un baumanómetro, 20 milímetros de mercurio por encima del valor promedio de la tensión arterial sistólica. ¿Bien? Por lo menos 3 minutos. Vuelvo a repetir, espasmo que es visible y doloroso, ahorita ya lo verán en el video, a nivel del carpo, al aumentar la tensión de un esfigmomanómetro, un baumanómetro, 20 milímetros de mercurio por encima de la tensión arterial sistólica. O sea, ¿cuál es la tensión arterial sistólica promedio? 120 milímetros de mercurio. Aumentamos hasta 140, lo mantenemos a esa presión y el paciente va a empezar a generar el espasmo doloroso. Observen. Okay, go ahead and squeeze your hand for us. Go ahead, squeeze like that. Good. And then back out. All right, that won't increase. You can relax your hand down. You can just relax. Just let us know what you're feeling as we're doing this. It's trembling right now. I'm going to sleep. Okay. Now it's starting to curl. What do you mean? What do you mean It's trembling? starting going like this. It's shaking. Can you control your hand? No, Okay. it's going like this by itself. Try to straighten your fingers up. I can't. You can't do it. I can't. All right. What do you feel right now? I want to go like this and flatten them You're back trying out. to. Yeah, but I can't. This goes way in here like this. Yeah. And you will can not close move. this up. Now look, it's crunching even more. And you're not doing that. I'm right? not doing that. Okay. Matter of fact, I want to pull it back out. See, see the other one's doing it too. Right. And this is what happened earlier to you. That's what happened over here. It Okay. went just like that. I'm going to release the pressure now. Oh, see, Now, it's pulling it. let us know how it feels. There. See, Now, what's it feel like? it's fine. Totally It's not fine, but it's sleep. I see. Now move your fingers for us. Wonderful. Thank you, sir. Bien, como de libro, ¿eh? O sea, este es el signo de Trousseau. Y estos sí pueden tener los pacientes con cólera, ¿ok? Por una gran pérdida de el calcio, ¿ok? Bien, me regreso nada más acá para explicarles qué es cólera Zika. Bueno, cólera Zika, de hecho, ya es un término que se les daba anteriormente cuando existía un brote epidémico, pero ojo, es una forma de cólera que básicamente tiene una manifestación por un hilo paralítico. Las asas se empiezan a generar una disminución del peristaltismo y por ende los pacientes comienzan a tener una distensión abdominal. Eso les va a provocar que tengan un derrame básicamente masivo de los electrolitos y las asas intestinales estarán muy, muy, muy dilatadas. La mortalidad para estos pacientes es muy alta, ¿sí?
y se debe precisamente a la toxicidad que se tiene provocada por la diarrea y los vómitos. Alta mortalidad en estos pacientes con cólera Zika. Bien, ahora, no es común que se reconozca, eso es una realidad. Se daba, pues, vuelvo a repetir, en aquellas situaciones donde existía un brote enorme y obvio de esos brotes enormes, pues por lo menos uno se complicaba de este tipo. Bien, no es tan frecuente inclusive que se detalle en la literatura médica. Bien, vamos entonces a la epidemiología. ¿Qué trataremos de explicar con esto? Los países desarrollados tienen menos casos que los países subdesarrollados. O sea, esa es una realidad en la gran mayoría de las infecciones diarreicas. Sin embargo, los casos que suelen suceder son importados, por lo menos en los países desarrollados, ¿sí? Es decir, los pacientes son viajeros, se van a algún lugar endémico y adquieren la infección. Viajes e ingesta por alimentos de mar, recuérdenlo, es como el estigma que tiene el cólera con relación a la forma comercial, restaurantera y turística. Bien, en el Golfo de México, que pues, nosotros tenemos una gran cantidad de población en el Golfo de México, la principal cepa es Vibrio cólera o 1 biotipo del TOR, serotipo INAVA. Bien, un caso por lo menos documentado en Estados Unidos por cada 500,000 habitantes. En México no lo sé, ¿eh? Es decir, no porque no lo haya buscado, sino porque no hay información. Es mucho de lo malo que de nuestro sistema de salud que no hace una determinación tan importante de este tipo de temas, ¿sí? A nivel internacional, por lo menos en los años del 2005 al 2008 se reportaron 179,000 casos, o sea, es realmente alto. Y sí también importante decir que se ha hecho una reducción considerable de la tasa de mortalidad. Ojo, en algunos lugares, ejemplo, en África, se habla que la tasa de mortalidad, sobre todo en Zimbabue, en el año 2008 fue del 4%. O sea, las tasas de mortalidad pueden variar y eso hay que decirlo con relación al lugar donde se trate. En octubre, no sé si se acuerdan, pero por ahí del año 2010 se desató también una epidemia en Haití, donde incluso vino un huracán o un tornado, no me acuerdo qué había sucedido, y por lo menos Haití reportó 360,000 casos de cólera, de los cuales se murieron por lo menos como 5,000 personas, ¿sí? Entonces, Haití, que está Haití cerca, pues, muy cerca en realidad. ¿Ustedes creen que no se haya hecho una diseminación de alguna forma local? Hay muchísimos migrantes haitianos, por lo menos en México, ¿eh? Transmisión por agua y alimentos contaminados, ya lo dijimos en la fisiopatología. Aumentos estacionales, recuerden, por cambios de temperatura del agua y proliferación de algas, sobre todo para la adquisición de la vía primaria. Bien. Y bueno, vámonos entonces al diagnóstico y al tratamiento. Con relación a todo lo que ya hemos visto, creo que es muy fácil, ¿no? Es decir, sí podemos hacer una diferenciación clínica, por lo menos con la evidencia de las evacuaciones. Dentro del diagnóstico, lo que nos dice la OMS es que no es requisito hacer evidencia de un paciente con el microorganismo en una región endémica, porque la prioridad, ya lo vieron, estos pacientes, o sea, se van a morir rápido si es que tienen ese tipo de diarrea profusa. El interés de todos los clínicos debe ser en reemplazar de una forma adecuada los líquidos y los electrolitos que se estén perdiendo. Y en el dado de los casos que esté totalmente justificado, tal vez inclusive por la propia clínica, utilizar un antibiótico. Bien. Ahora, lo que nos dice la OMS con relación al estándar de determinar un paciente que cumple con un caso sospechoso de cólera es exactamente lo siguiente. Número 1, en un área endémica, ¿sí? Teniendo en cuenta, ojo, un paciente de 5 años o más que desarrolle datos de deshidratación severa, ¿sí? Con o sin presencia de vómitos, es la primera causa, ¿eh? Área endémica con un paciente mayor de 5 años con una diarrea acuosa con o sin vómitos. Ahora, ¿quién me dice, y le voy a decir por punto 2, que es muy fácil, ¿por qué no un menor de 5 años?
En menores de 5 años es más frecuente el rotavirus. Muy bien, Angelina, ¿sí? Es muchísimo más frecuente rotavirus que vibrio cólera. Entonces, si tuviéramos una diarrea deshidratante en un menor de 5 años, pensaríamos primero en rotavirus que en vibrio cólera. Angelina, ¿cuál es tu apellido? Sánchez Peraza. Gracias, Angelina. No sé, De creo que Angelina nada. ya lleva varios Gracias. por ahí. Entonces, eso es lo importante. Vean, o sea, no es que nosotros vengamos a inventar aquí, ¿eh? Y por eso la cuestión de tener en cuenta toda la literatura. O sea, si ustedes se meten a las directrices de la OMS que están ahí en internet y las pueden consultar, van a decir eso. Un caso estándar es en un área endémica con un paciente mayor de 5 años con una diarrea acuosa con o sin vómitos, punto. Si tenemos ese paciente, ejemplo, que tuviéramos en Ciudad del Carmen una alta cantidad de pacientes con vibrio cólera, por el simple hecho de ser mayor de 5 años con una diarrea acuosa, no me importa y ni siquiera, y si se dan cuenta, que diga con consistencia de arroz, no. Con o sin vómitos, lo primero que tengo que pensar es en cólera. Ahora, viene otro. Área no endémica, con un paciente igual mayor a 5 años, con una deshidratación severa o que se muera por una diarrea acuosa. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, supongamos que ahora, como no es un área endémica, Ciudad del Carmen, tenemos un paciente mayor de 5 años que se haya deshidratado de una forma muy súbita, muy rápida, o que se haya muerto por diarrea acuosa. Eso es motivo para hacer investigación epidemiológica. Bien, entonces hay que tenerlo como un caso sospechoso, porque aquí recuérdenlo, o sea, que es probable que se desarrolle vibrio cólera en Ciudad del Carmen, por supuesto. Digo, tenemos algas, tenemos hasta, no sé, un montón de cosas que nadan en Caleta, en Playa Norte, etcétera, ¿eh? Entonces, ¿por qué no podría darse si estamos dentro de la franja tropical para el microorganismo? Por supuesto que puede haber, ¿bien? Entonces, eso hay que entenderlo. Imagínense, también tenemos una gran cantidad de personas que vienen a trabajar de otras regiones, incluso de otros países. Por ejemplo, nosotros vamos a traer personas de Filipinas, de África, Senegal, vamos a traer personas también de Inglaterra, etcétera, una gran cantidad de países. ¿Por qué no alguno de ellos podría venir asintomático y de aquí empezar a diseminarse? Imagínense, ya les dije, se meten a echar el nado ahí en el mar y de repente, pues, alguien sale buceando haciendo zapitos con la boca y, pues, bueno, esa es la forma en la que se puede inocular, ¿sí? Ah, ¿queda claro cómo vamos a sospechar de un paciente con una probable infección por vibrio cólera? Sí. Por favor, entiéndalo, ¿eh? O sea, siempre en un paciente con una diarrea muy profusa, ok, hay que descartarlo, y más si está en una región endémica. Si no es una región endémica, bueno, aquí ya vienen datos de una deshidratación muy, muy, muy severa o que se muera el paciente. A pesar de que se murió, hay que hacer la investigación. ¿Ustedes creen que se haría esa investigación en México? Ejemplo, tenemos un paciente infantil, 6 años, 7 años, que se muere por diarrea. O sea, ¿ustedes creen que se hace investigación epidemiológica? En la gran mayoría de los casos no se hace. Si ni siquiera queremos gastar para hacer pruebas PCR en los pacientes con SARS-CoV-2, imagínense si lo que interesa básicamente ya, perdón, al sistema de salud en México es que pues, no se tenga una necesidad de hacer más trabajo. Bien, bueno, diagnóstico. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Con relación al diagnóstico, recuérdenlo, si estuviéramos en un área endémica no es necesario hacer evidencia. Si tenemos clínica, hay que darle el tratamiento. Tratamiento con rehidratación, que es la base. Una rehidratación de acuerdo a las guías que nosotros queramos adoptar. Por eso les decía que no es tan necesario, por lo menos ahorita, ya sí en la práctica clínica, hacer a lo mejor la adaptación de cualquier guía, pero por el momento no. Entonces, el diagnóstico lo hacemos con un examen microscópico directo, ¿sí? O sea, no se, ni siquiera se requiere un cultivo. O sea, sí podemos llevarlo hasta un cultivo, sí, pero como este microorganismo tiene características morfológicas y de movimiento peculiares, entonces con la simple evidencia podemos hacer el diagnóstico, ¿sí?
Podríamos hacer una tinción de Gram y también podríamos solicitar el cultivo. De hecho, con relación al cultivo, no es un patógeno, un microorganismo que sea tan exigente de acuerdo a los requisitos de temperatura o nutricionales en las placas. Entonces, sí se habla en la literatura que necesita un sistema de amortiguación adecuado, sobre todo teniendo algunos carbohidratos que se pueden fermentar, sobre todo, y el control del pH, es lo mínimo que se requiere, pero eso ya se encargará el químico en el laboratorio. Bien, y también se habla de que existen pruebas de PCR, que de hecho yo las vi hace ratito, no aquí, sino en internet. Esas pruebas serológicas son muy, muy específicas, ¿sí? Entonces, vaya, vendría siendo una buena opción. Se recomienda muchísimo también para los pacientes hacer un panel metabólico donde se incluyen electrolitos séricos. Ya vimos por qué, porque se pierden casi todos. Sodio, cloro son los más importantes, pero también se pierde el potasio, no de una forma rápida, porque se compensa con el potasio intracelular, pero recuerden lo que hacer una reposición requiere también su esquema, o sea, no es nada más métele 1 litro porque se está vaciando el paciente, ¿eh? Habrá que hacerle preferente también una citometría hemática, solicitarle a lo mejor cómo está su glucosa, realizarle una gasometría para ver cómo está el nivel de bicarbonato, el pH, el desequilibrio aniónico, el lactato, una gran cantidad de cosas, ¿sí? Pero lo importante es hacer la evidencia. Y antes de pasar al tratamiento, voy a pasarme al último video, que es la evidencia microscópica de la bacteria, ¿sí? Al nosotros tener ya en un frotis con relación a las evacuaciones que se están teniendo y evidenciarlo con una simple solución y después si se va a teñir, pues es más que evidente que se trata del patógeno. Obvio, el diagnóstico los hacen los químicos o los microbiólogos. En los hospitales que tienen su área importante, pues bueno, es muy fácil hacerlo. En regiones endémicas es muchísimo más fácil. Bien. Bueno, eso es vibrio cólera. Y ya nada más para terminar, con relación a las pautas del tratamiento, ustedes pueden hacer referencia principalmente, vuelvo a repetirlo, de la hidratación que requiere su paciente. Por lo menos habla de que el objetivo es establecer una rehidratación en no más de 4 horas, es decir, tiene que ser sumamente rápido, recuérdenlo. La velocidad de infusión intravenosa tiene mucho que ver en pacientes deshidratados. Se hace por lo menos a razón de 50 a 100 mililitros por kilogramo de peso. Por eso no quiero que se metan en este tipo de tema. Y si utilizan soluciones isotónicas, puede utilizarse también Ringer lactato, ¿bien? O cloruro de sodio, porque pueden hacer una mejor corrección, sobre todo de la acidosis metabólica. En la parte de mantenimiento, pues dependerá de qué tanto pueda tener una deshidratación o no el paciente, ya pues se puede ofrecer también una vía oral, pero en un paciente moderadamente a grave, sí va a requerir una vía intravenosa. Bien, ahora, con relación al tratamiento antibiótico, se ha visto por lo menos que los pacientes responden muy bien a dosis únicas de ciertos antibióticos. El antibiótico que ha visto con simples dosis, con una monodosis inclusive, así se hace la determinación en los libros de infectología, es precisamente el uso de doxiciclina. Bien, el uso de doxiciclina, tanto en pacientes infantiles como en pacientes adultos, ha visto que no requieren más de una administración de 5 días del antibiótico. Bien, entonces la terapia de una monodosis es sumamente buena. La doxiciclina es de lo más eficaz contra, permítame. Negra. La doxiciclina es lo más eficaz en el tratamiento antibiótico de los pacientes. Es el régimen preferido y determinado inclusive por la OMS y la Asociación de Infectología y CDC en Estados Unidos. O sea, muy bueno la doxiciclina. ¿Se pueden utilizar tetraciclinas en pacientes? Sí, ya vimos en quienes no. Se puede utilizar también furazolidona
se puede utilizar ciprofloxacino y trimetoprim con sulfametoxazol. O sea, son antibióticos sumamente accesibles. No es que estemos hablando de algo muy caro ni algo que podamos a lo mejor no encontrar por su disposición, por lo menos en México. Y algo también importante es que los pacientes no requieren de una forma tan rápida antibióticos inyectables. Denme ahora sí un minuto, permítanme. Bien, entonces son antibióticos sumamente accesibles, no hay ningún problema con encontrarlos, vuelvo a repetirlo. El de elección, vuelvo a repetir, es doxiciclina, ¿eh? Ciprofloxacino se ha utilizado mucho en México y también ha dado buenos resultados. Entonces, dudas y preguntas con relación a cólera. Creo que es muy sencillo, ¿no? Por lo menos la clínica lo es a comparación de otro tipo de enfermedades diarreicas. ¿Vamos bien? Lo que vamos a ver después, ya les dije, para el día de mañana, Shigella y Yersinia por lo menos. Si nos da tiempo, Campylobacter, ¿bien? Pero por lo menos sí, Shigellosis y Yersinia. ¿Dudas o preguntas, chicos? Yo solo tengo una duda, es que en una materia Sí. nos habían mencionado sobre que había una mnemotecnia, creo que se llama, sobre la cólera y no sé si también, o sea, si se sigue usando o que era lo de más de 5 años, más de 5 evacuaciones y menos de 5 días. No sé si Ah, esté por bien. supuesto, por supuesto. De hecho, Aranza que está, no sé si todavía está Aranza en la clase, ella se la sabe muy bien. ¿Cuál es? Otra vez, ¿pueden repetir cuál es esa mnemotecnia? Leslie. Más de 5 años, más de 5 evacuaciones y menos de 5 días. Ok, ese es correcto. Yo no me la sabía, de hecho, ¿eh? O sea, creo que si no mal recuerdo el año pasado, y si mi memoria no me falla, es precisamente fue Aranza quien me la mencionó. Entonces, Sí, Doc. ¿sí fue, no, Aranza? Sí, sí es esa. Ah, muy bien. Sí es esa, entonces estamos bien, correcto. Entonces, sí sirve muchísimo hacer eso, ¿eh? Digo, si ustedes se guían a lo mejor por esa parte, recuérdenlo, una regla muy fácil y las mnemotecnias son, de hecho, muchísimo más fáciles de aprendérselas que todo un libro. Bien, gracias, Leslie, eso tienes totalmente razón. ¿Algo más, chicos? Profe, yo había leído que para Vibrio cholerae, pues casi siempre pues, se utilizan los sueros de rehidratación oral, pero en este caso el de baja osmolaridad iba a propiciar a una hiponatremia y que es mejor Claro. utilizar el suero de hidratación oral a base de arroz. Y pues se me hace curioso porque se supone Ah, que sí, las clases son a base de arroz, se le dice así. de hecho, permítanme, de hecho lo que se prefiere con esto es básicamente una solución, permítanme, porque aquí mi lata. Ahora, perdón, pero es que aquí se vuelve una fiesta. Bien, les comentaba, nada más para la reposición, lo que se prefiere con relación a cólera es realizar una
Es una reposición con Ringer lactato, ¿eh? Eso es mejor que una isotónica inclusive, ¿eh? Entonces, nada más para terminar, chicos, Ringer lactato, muchísimo mejor que utilizar isotónicas, pero sí tener en cuenta las reposiciones de los electrolitos, ¿eh? O sea, con lo que dice Angelina también es cierto. Sueros a base de arroz podrían servir, sí. Los sueros vida oral tienen una muy buena reposición y eso va a permitir también que los electrolitos se estén reponiendo con relación a las concentraciones séricas normales. ¿Ok? ¿Algo más, Profe, chicos? sí. Una pregunta, en el caso del Ringer lactato, ¿no habría que tener mucho cuidado con en caso de que hay alguna acidosis o sospecha de acidosis en el paciente por el lactato? Sí, pero recuerda que tú tienes una pérdida de lactato, entonces por eso te sirve más la del Ringer lactato. Ahora, todo se tiene que hacer bajo vigilancia médica, o sea, tú no puedes hacer una reposición tan grande con una solución, inclusive con cualquier solución tú podrías edematizar a tu paciente, ¿eh? Pero por eso se hace una reposición de acuerdo a los datos clínicos y a la evidencia en los laboratorios. Entonces, sí, Ringer lactato se prefiere por esto, porque se pierde una gran cantidad. Entonces, tú para evitar la acidosis, haces una reposición con una que tenga una mejor composición hidroelectrolítica acompañada con esta fórmula. Bien, por eso se prefiere, por lo menos en cólera, Ringer lactato. Mañana déjenme mandarles y encontrar el artículo, pero ahí dice, punto número 1, la que se tiene que administrar de una primera instancia o prioridad es Ringer lactato, segunda una isotónica cloruro de sodio. ¿Ok? Aunque podríamos tener una vigilancia, entonces se puede hacer también en ese caso de dosis y respuesta con la solución. Sí, por supuesto. Ahora, estos pacientes, si tienes una diarrea profusa, no van a estar en su casa, ¿eh? O sea, van a estar básicamente en un hospital porque ahí es donde se les van a dar todo el seguimiento médico. Si tú tienes una complicación, es más fácil darle un seguimiento hidroelectrolítico mediante la determinación de tus laboratorios en el hospital que en casa. ¿Ok? Sobre todo los pacientes Ok. moderados y graves, ¿eh? Ok, gracias, Doc. Bien. Bien, chicos, entonces nos vamos a ver mañana a las 8 y mañana recuérdenlo, Shigella y Yersinia. Estos sí dos van de ley, ¿correcto? Ya nos acercamos a su examen, por ahí nos faltan unos días, pero bueno. Bien, chicos, cuídense entonces, nos vemos mañana y que les vaya bonito. Nos vemos, buenas noches. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Yo nada más, como dato, como duda, es que investigué un poquito de lo de los grupos sanguíneos del grupo O, y me arrojaba que los grupos A y B secretan en el tubo digestivo polisacáridos y el grupo O no. Entonces, que había un estudio clínico que dice que se demostró que los grupos AB tienen menos incidencia por esta secreción de polisacáridos, pero no sé bien cómo se relaciona en sí con lo que es la Seguramente fisiopatología del por la core. seguramente por la adhesión del antígeno que tiene el microorganismo, ¿eh? Digo, yo no lo encontré, yo te soy sincero, no encontré cuál es la causa porque el grupo O tiende a desarrollar una mayor susceptibilidad. Pero, digo, si nos puedes compartir o por lo menos si me puedes mandar esa parte de la revisión que hiciste y yo ya se los explico a la mejor mañana, ¿va? Sí, gracias. Bien, gracias a ustedes, chicos. Entonces, nos vemos para mañana. Cuídense, estudien y que les vea bonito. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe.